La Fed manipula las tasas de interés. Es muy común escuchar que la Reserva Federal manipula las tasas de interés. Por donde quiera me encuentro gente repitiendo cosas como que la Reserva Federal está subiendo los intereses, como si eso implicara que la Fed tiene un mecanismo de hilos y resortes para subir o bajar las tasas de interés a su antojo. Sobre todo los cubanos que llegan aquí y no saben un carajo de cómo funciona una economía de mercado y se creen que se la saben todas. Incluso cuando le pregunto a corredores de bienes raíces sobre comprar una casa ahora, me dicen, ¿tú estás loco? Ahora la Fed ha subido tanto los intereses que los préstamos hipotecarios están por las nubes, que es mejor esperar a que la Fed decida bajar los intereses. También algunos canales de YouTube, seguidores de la Escuela Austriaca de Economía, Bitcoiners o de libertarios radicales, tienen la misma idea sobre la Fed y las tasas de interés. Esto se basa en la idea de que las tasas de interés estarían mejor si estuvieran controladas por un mercado libre privado en lugar de una entidad gubernamental como un banco central. Desafortunadamente, esto es todo un mito que se basa en una falta de comprensión de la banca y la banca central, y poco conocimiento de historia, además. Un banco central es algo más que un centro de coordinación donde se liquidan las transacciones entre bancos participantes. Antes de que existieran los bancos centrales, los pagos entre bancos se liquidaban en instituciones de compensación privadas. Vaya, para que me entiendan. Existían una especie de sucursales privadas donde los bancos iban diaria o semanalmente, qué sé yo, con qué frecuencia, a esclarecer y revisar quién le debía a quién y cuánto. Y así actualizaban su hoja de balances y se mantenían al día. El problema con este arreglo era que los bancos dejaban de liquidar sus pagos durante pánicos financieros y estos agudizaban la crisis. Un banco central aprovecha los poderes del gobierno para garantizar que esto no suceda. La crisis financiera de 2008 es un gran ejemplo de esto. Cuando los bancos privados dejaron de prestarse entre sí, la Fed operó como prestamista de último recurso. Esto significaba que, aunque muchos bancos eran insolventes, mamá y papá aún podían comprar artículos de primera necesidad a través del sistema bancario, porque la mayoría de los bancos no dejaron de operar gracias al respaldo de la Reserva Federal. Igual pasó durante la crisis que tuvimos en el 2020. Si la Reserva Federal no hubiera prestado a las empresas necesitadas, la crisis habría llevado a la bancarrota incluso a los bancos más grandes, y la economía ciertamente habría entrado en una crisis sustancialmente más catastrófica. Literalmente, no habrías podido comprar nada a menos que tuvieras dinero en efectivo debajo del colchón y el negocio de tu casa en la esquina tuviese sus líneas de créditos abiertas y abastecimiento. Para operar como una cámara de compensación central, la Fed impone una tasa única de interés que aplica sobre las reservas que presta a los bancos. Este interés es lo único, escuchen bien, lo único que realmente la Fed controla y se llama o se denomina el Effective Federal Fund Rate. Dado que la ley requiere que la mayoría de los bancos utilicen este sistema, los bancos naturalmente intentan prestar sus depósitos de reserva a otros bancos. Pero esto presiona a la baja las tasas de interés a un día, porque el sistema de reservas es un sistema cerrado y los bancos no pueden prestar sus reservas en conjunto a otras entidades no bancarias de la economía real. Otra cosa. El requisito obligatorio de reservas para los bancos participantes con cuentas en la Fed desde el 2020 son del 0%. Sigo repitiendo esto. Y durante la crisis del 2008, con la implementación de QE, los bancos tienen garantizados reservas bancarias ilimitadas por parte de la Fed. Por lo tanto, el tipo de interés natural de los préstamos a un día es siempre del 0%. Esto significa que la Fed en realidad tiene que impulsar las tasas por encima del 0%. Esto no es solo teórico, es simplemente una realidad matemática de un sistema con un mercado de reservas federales en que los bancos operan dentro de un sistema cerrado. Por lo tanto, las tasas por encima del 0% son siempre y en todas partes más altas de lo que serían de otro modo. En otras palabras, la Fed nunca manipula las tasas a la baja. Siempre manipula las tasas a corto plazo por encima del 0%. Si bien la tasa de interés a un día es importante para los préstamos a un día, no es la tasa dominante en la economía, como a menudo se describe en todos los libros de texto de economía. No. El sistema bancario controla la mayoría de las demás tasas en función de la solvencia y nivel crediticio. Por ejemplo, tu hipoteca y el interés de tu tarjeta de crédito
son más una función de tu solvencia económica que cualquier otra cosa. Si bien las tasas de interés a un día influyen en la capacidad del banco para obtener ganancias, no es el factor primordial que determina las tasas a las que pide prestado. Además, la Fed determina las tasas de interés a un día midiendo la salud de la economía y el sistema bancario. Por lo tanto, es mejor pensar que los bancos centrales fijan las tasas de interés a un día en respuesta a la economía y los bancos establecen las tasas más importantes, como las hipotecas y las tasas de la tarjeta de crédito, principalmente en función de la demanda de sus productos y la solvencia de quienes los utilizan. Es útil tener en cuenta que la Reserva Federal establece su tasa de interés a un día, principalmente midiendo el estado actual y futuro de la economía. La Fed establece la tasa de interés a un día tratando de adivinar hacia dónde se dirige la economía. Por lo tanto, generalmente están un paso por detrás de la economía real, porque predecir el futuro es realmente difícil. En este sentido, la Fed suele ser reactiva al estado de la economía y fija las tasas donde está o estaba la economía, en lugar de hacia dónde va la economía. Por lo tanto, cuando la inflación es baja, tendemos a encontrarnos que las tasas de interés también lo son. Cuando la economía se calienta, la Reserva Federal generalmente aumenta el interés del Effective Federal Funds Rate para ayudar a amortiguar el riesgo de un auge irracional. Ya lo he comentado en varias ocasiones en mis anteriores videos sobre la falacia de la tasa de interés. Lo que parece manipulación o control es más bien un hombre persiguiendo un perro con una correa muy larga. Por supuesto, podríamos operar sin esta cámara de compensación central, como lo fue durante toda la etapa de los 1800. Pero ya sabemos cómo ha funcionado eso. El pánico de 1907 y las 6 depresiones de los 1800 fueron agudizadas principalmente por un sistema de compensación defectuoso donde los pánicos económicos se convirtieron en pánicos bancarios que luego se convirtieron en depresiones. Para que vayan a estudiar un poco de historia. El sistema de la Fed fue creado para aliviar ese defecto. Además, sabemos por el reciente escándalo con el LIBOR que los bancos privados no son más confiables para fijar las tasas de interés que los bancos centrales. Entonces, lo que tenemos es esencialmente un sistema que es el menor de dos males para todos aquellos austriacos que siguen pensando en una banca libre. Para ponértelo en perspectiva, aquí tienes las tasas de interés que fija la Fed. Aquí tienes las tasas a las que se fijan los préstamos en el mercado repo y aquí tiene las tasas que fija la Fed para los fondos federales entre bancos participantes. Esto quiere decir que para cualquiera que tenga mucho dinero, el mercado de repo es el que determina dónde está el suelo de las tasas de interés. Porque si vas a prestar mucho dinero a corto plazo, es mejor prestárselo al gobierno, con el cual tienes cero riesgo. No vas a ir a prestarle tu dinero a Cuco, que tiene más riesgo de no devolverte ese dinero o de quebrar si pasa algo en la economía. Teóricamente, si la Fed controlara todas las tasas de interés, todos los rendimientos deberían ser más altos que este, puesto que este es el interés a más corto plazo que existe y el de menor riesgo de incumplimiento posible. Entonces te vas y miras en la economía real a cómo están los rendimientos de los bonos del tesoro de más larga duración. Por ejemplo, los rendimientos a 10 años y a 30 años. Aquí tenemos el gráfico del rendimiento actual de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años. Y aquí tenemos el gráfico del rendimiento de los bonos del tesoro a 30 años. ¡Oh, qué sorpresa! Que están más bajos incluso que el rendimiento en el mercado repo. Vaya, incluso el bono a 5 años está por debajo de los rendimientos que manipula la Fed. Esto es a lo que se refieren los economistas cuando hablan de inversión en la curva de rendimientos. Pues bien, ¿cómo es que si se supone que la Fed controla todos los intereses en la economía, los bonos de más larga duración tienen un rendimiento por debajo del rendimiento en los préstamos de un día para otro? Se supone que a mayor duración del préstamo, este se vuelva más riesgoso. Por tanto, el emisor de la deuda tiene que estar dispuesto a pagar un interés más alto para incentivar al inversor a comprar esa deuda. A mayor tiempo que pasa, tu dinero está más en riesgo a que pase algo en la economía y no te lo devuelvan. Si yo soy el que tiene el dinero, necesito que me paguen un interés más alto si presto mi dinero por 10 años. Por el contrario, estaré de acuerdo en aceptar un menor rendimiento por prestar mi dinero de un día para otro. Las pruebas están aquí.
Así que no sigan creyendo ese cuento de que la fe es omnipotente y controla las tasas de interés a su antojo, y entiendan primero cómo funciona la plomería del sistema primero, antes de andar cacareando por ahí y repitiendo lo que otros dicen sin ningún fundamento. Chao.